Vamos a continuar con nuestro taller de ajedrez, recordando en principio que está dirigido a personas que no han jugado nunca. Por lo tanto, vamos a ver algunos conceptos que no han sido tratados en el taller anterior. Para comenzar, lo haremos con la manera de leer y escribir ajedrez. Esto nos va a servir para leer libros de ajedrez, para anotar las partidas que hagamos y para poder seguir los ejercicios que veremos a continuación. La notación algebraica es el sistema utilizado. Veamos. En este sistema se designan las casillas de las columnas partiendo de izquierda a derecha con una letra, desde la A a la H, es decir, A, B, C, D, E, F, G y H. Y cada casilla de la fila con un número, siempre desde el lado de las blancas, de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así cada casilla del tablero puede designarse combinando una letra con un número. Por ejemplo, la posición inicial de la dama blanca es D1. La posición inicial de la dama negra es D8. Cada pieza mayor será identificada con su inicial en mayúscula. Así es, T para la torre, C para el caballo, A para el alfil, D para la dama, R para el rey. Y para escribir una jugada se anota primero la inicial de la pieza que se movió y luego la casilla de llegada. Por ejemplo, si el caballo que está en G1 se moviese a F3, se escribiría CF3. Si se mueve un peón, no se escribe la inicial. Así, E4 indica que el peón que está delante del rey en E2 se mueve a E4. CF6 muestra el movimiento de caballo negro a la casilla F6. Cuando dos piezas iguales pueden ir a una misma casilla, es necesario aclarar la casilla desde la que partió, para evitar confusiones. Esto se hace indicando la columna o la fila. Por ejemplo, si hay dos caballos, uno en G1, el otro en C3, la jugada caballo G, E2, indica que irá a E2 el que se encuentra situado en G1. Si en cambio los dos caballos están en la misma columna, uno en G1 y otro en G3, y mueve el primero, se debe indicar como caballo 1, E2. Practiquemos tratando de reconstruir el famoso mate pastor. La primera jugada es E4, o sea, el peón va de E2 a E4. El negro contesta E5. La segunda jugada es alfil C4. El negro contesta D6. La tercera jugada es dama H5. Y el negro contesta caballo F6. Esta jugada está acompañada, digamos, de un doble signo de pregunta, ya que se considera un error, porque dama por F7 es jaque mate. Resta comentar que cuando se produce la coronación de un peón, anotamos su movimiento seguido del signo igual y la inicial de la pieza que se introduce en el juego. Por ejemplo, D8 igual D, lo que significa que el peón se convierte en dama. Veremos ahora el resto de los signos en el siguiente cartel. Veamos ahora el concepto de tablas. En el ajedrez no siempre hay un ganador. A veces se produce un empate. Y a esto
lo conocemos como tablas. Hay muchas maneras de hacer tablas. Por ejemplo, si ambos jugadores acuerdan que la partida termine empatada. También, si solo permanecen en el tablero, piezas que no pueden realizar jaque mate. Por ejemplo, caballo y rey contra rey. Otra manera sería cuando se repiten 3 jugadas iguales de ambos bandos. También cuando se produce un jaque perpetuo, como se denomina que un jugador amenace al rey enemigo continuamente sin que el otro pueda evitar ser objeto de jaque. Otra manera es cuando se realizan 50 jugadas sin que se produzcan capturas ni movimientos de peón. Y finalmente, cuando uno de los dos jugadores en su turno no tiene ningún movimiento legal y no se encuentra en jaque. A esta posición se la denomina rey ahogado. Veamos este último caso. En esta posición, la torre mueve de A1 a H1 y el rey blanco queda ahogado. ¿Por qué digo esto? Ninguno de los peones puede moverse. El alfil tampoco puede moverse porque en ese caso se produciría un movimiento ilegal, ya que el rey quedaría en jaque. El rey tampoco puede moverse porque tanto G4, G5 y G6 están amenazadas por el rey negro. Como dijimos, este es un caso de tablas. Bien, repasemos algo de lo que vimos hasta ahora. En este caso, con el valor de las piezas. El alfil blanco tiene varias opciones para tomar piezas negras. Veamos una posibilidad. Alfil por F6. Viene inmediatamente G7 por F6. Aquí el alfil gana un punto, pero al ser tomado pierde 3. No es una buena opción. Otra posibilidad es alfil por C3, seguido de torre por C3. De esa manera no hay ninguna ventaja para ninguno de los dos, ya que los dos alfiles valen lo mismo cada uno. Otra posibilidad sería alfil por A7. De esa manera, la jugada que sigue es torre por A7. El alfil ganó 5 puntos, que es lo que vale una torre, y al perderse el alfil se pierden 3 puntos. O sea que la ganancia es de 2 puntos. Es una buena opción. Pero si hacemos alfil por F2, ganamos el caballo en forma limpia. Estamos ganando 3 puntos de esa manera, que es lo que vale el caballo. Y indudablemente es la mejor opción. Bueno, por esta vez hasta aquí llegamos. Próximamente desarrollaremos otros motivos tácticos como la clavada, la obstrucción, el ataque doble, etc. Por ahora, a cuidarse mucho y quédense en casa.